Señor, en verdad te alabamos por tu economía eterna. También hermana, a ti, dispénsate en nosotros. Señor, en verdad te alabamos por tu economía eterna. También te damos gracias porque tú nos has traído y nos has introducido en tu recobro. En los últimos años hemos disfrutado tu misericordia tan rica, tu gracia sobreabundante. Y ahora estamos aquí. Señor, queremos decirte, Señor, te amamos. Señor, y te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, tanto. Y es por eso que hemos venido aquí, Señor. Señor, gracias por congregarnos. Miramos a ti para que nos des misericordias adicionales y gracia adicional. Sé un espíritu con nosotros, Señor, y unge toda la congregación, Señor. Señor, sosténnos. Sé uno con nosotros en nuestro hablar. Señor, hablarás en nuestro hablar, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias, querido Señor. Amén. Vaya, mis ojos están un poco no muy claros con tanta luz que veo aquí. Primeramente, quiero expresar mi apreciación desde el corazón por su oración efectiva, oraciones efectivas, su cuidado amoroso y su preocupación amable por mí. Sí, fue una lucha lo que estoy pasando, pero de todos modos el Señor es el victorioso. Aquí estamos. Esta es nuestra segunda conferencia de compenetración. Los hermanos tienen una carga de tener esta conferencia y me pidieron que yo cooperara con ellos y me encargaron que yo fuera el primer orador de las 4 reuniones que va a haber. Bueno, tal vez yo diga que tengo una carga y sin embargo tal vez diga que no tengo el atrevimiento. Oren por mí, hermanos, que el Señor me fortalezca y me dé el atrevimiento. Mi carga esta noche es tener comunión con ustedes acerca del propósito de esta conferencia de compenetración, el propósito mismo. Bueno, pues el propósito es algo muy misterioso. Para conocer esto, pues es necesario que miremos en la economía eterna de Dios. Nuestro Dios, el Dios que se mueve y que actúa. Él hizo una economía eterna en sí mismo para Cristo en el pasado. Dentro de esta economía, que viene siendo una clase de plan o una clase de arreglo, aquí Dios hizo la decisión de producir un cuerpo orgánico. Este cuerpo es
su organismo en vida, to do this, para poder hacer esto, to carry out this, para llevar a cabo tal he cosa, Dios mismo had to become tuvo que llegar a ser un hombre, the man, listen, para que el hombre, may become escuchen, llegue a ser Dios. Does this terrify you? Los aterra al oír esto. God became Dios llegó a ser hombre the man para que el hombre llegue a ser Dios. by what way? By the ¿Cómo? way ¿Cómo hacer esto? Pues de la manera de union. una unión y un mezclar. Eventually, Y finalmente man Dios y hombre, did unite Dios y el hombre sí se unieron and mingle. y se mezclaron como uno. I feel Yo pienso que down. mejor me debo sentar y tal vez pueda yo hablarles mejor. We all feel free. Todos nos sentimos con esta libertad. Be what? Encouraged Sean que sean animados, anímense en esta reunión to receive something para recibir algo extraordinary from demasiado extraordinario living word. de la palabra viva del Señor. For God to be a man, Para que Dios fuese to hombre, become para que el God, hombre llegue a ser Dios, he came Él vino to become a man. para llegar a ser hombre, That he could make para man que Él pudiera like himself hacer al hombre como a sí mismo, in life en vida, and in nature. en naturaleza, sin embargo, no en cuanto a la deidad. He became such a man. Dios vino a llegar a ser tal hombre He y también lived on this earth vivió aquí en la tierra for more than por más de 30 años to pass through the human life para poder pasar por la vida and humana experience it, y para poder experimentarla, to set up a model para establecer un modelo what is de lo que es a God man. un Dios hombre. After such a living, Después de tal vivir, he went to the cross Él fue a la cruz and accomplished y realizó all inclusive death, una muerte todo inclusiva, which en la cual we have been redeemed. hemos sido nosotros todos redimidos. After his death, Después de su muerte, he entered into Él resurrection. entró en la resurrección. Hallelujah. Aleluya. For his resurrection. Por su resurrección. In this resurrection, Dentro de esta resurrección, he brought Él man, introdujo al hombre, redeemed man, el hombre redimido, into God. en Dios. Lo introdujo en Dios. Escuchen, When he became cuando Él llegó a ser, incarnated, a encarnarse más bien, brought God. cuando llegó a encarnarse, Él introdujo a Dios al hombre. Now, Y ahora, in resurrection, en su resurrección, Él introdujo al hombre, the God created man, el hombre que Dios había creado, a fallen man, y el hombre caído, and the redeemed y el hombre redimido. he brought Él introdujo redeemed man a este hombre redimido into God. en Dios. Piensen en ello.
lo introdujo en Dios uplifting the redeemed man. para elevar al hombre redimido. He also Y también brought el Señor introdujo humanity su propia humanidad in resurrection en resurrección into divinity. a la en la divinidad. By this way, the Bible, Y así he was born, la Biblia nos dice que Él nació. resurrection, La resurrección birth, fue un nacimiento para el Señor, in which he was born en la cual Él nació as para first, llegar a ser el primogénito listen, Hijo de Dios. Escuchen, as Él ya era only begotten, el unigénito Hijo de Dios, ya lo era. with Anteriormente, divinity, con su divinidad, with no no obstante, no tenía humanity. la humanidad. Now, Pero ahora, in resurrection, en la resurrección, he was born Él nació in his humanity en su humanidad, into divinity. es decir, He nació en la divinidad para llegar a ser el primogénito Hijo de Dios. This God's firstborn son Este Hijo primogénito de Dios ahora es tanto divino and human. como humano. Not only so, Y no solo eso, in his resurrection, en su resurrección, he brought Él all his redeemed introdujo a todos sus redimidos resurrection. en la resurrección juntamente con Él. The Bible tells La us Biblia nos dice we all que have been todos crucified with him, fuimos crucificados juntamente con Él y también resucitados con Él y en Él. so resurrection Entonces la resurrección birth fue un nacimiento, of a big deliverer. un nacimiento de un gran parto, Delivered de un gran dar a luz. us Aquí fue dado a luz el Hijo primogénito de Dios y también fue dado a luz son. los hijos, muchos hijos de Dios, millones de hijos de Dios. First Peter Primera Pedro, chapter 3, capítulo 3, 3, chapter 1, Primera verse 3. Pedro 1:3 nos dice We all were que todos nosotros fuimos regenerados the resurrection en la resurrección o por la resurrección de Jesucristo. resurrection. Y Cristo resucitó con la humanidad. God Cuando resucitó, Él nació como primogénito de Dios. En el mismo momento en que Él nació como primogénito de Dios, nosotros, chosen people, el pueblo escogido de Dios, fresh redeemed ones, los redimidos por Cristo, all todos nosotros nacimos con Él in that resurrection. en esa misma resurrección God's man. para llegar a ser los muchos hijos de Dios. This is still not all. Esto todavía no es In resurrection, todo. También en la resurrección, he became Él llegó a ser life. el Espíritu vivificante. Who became? ¿Quién llegó a ser? First Corinthians, 1 Corintios 15 dice the last Adam, que el postrer Adán llegó a ser the life el giving. Espíritu vivificante. And this last Adam Y este último Adán, o postrer Adán, was Christ. pues era Cristo, o fue Cristo. As the last one Como el último of Adam's descendants. de los descendientes de Adán. He, El último. Él, resurrection, en la resurrección, became the life llegó a ser el Espíritu vivificante, for the purpose that con el fin de
enter into el entrar those en esos redimidos de Dios and to rejoin y así poderlos regenerar children para que fuesen of God. los hijos de Dios. This is Esto the very es intention of la mera intención become. de la economía de Dios. But something more. No obstante, todavía nos queda God otro asunto. wants Dios desea to build all edificar a todos estos regenerated regenerados, a los hijos regenerados de Dios. together Los quiere edificar juntos como un solo in Christ. en Cristo. So these dear ones Así que estos queridos be no deben individuals, ser ya individuales, not be separated, no deben ya ser separados, ni tampoco regados, ni desparramados, gathered together. ni esparcidos. Antes bien deben ser juntos, deben ser congregados en sus propias localidades Local para ser las iglesias locales. it seems Parece the local churches que las iglesias locales tal vez goal sean la meta economy. de la economía de Dios. No, It is not the goal, no es la meta. but Sin embargo, sí son the procedure el procedimiento mismo God que Dios tomó to raise para alcanzar la meta de su economía. Don't forget No olviden, queridos santos, the local churches que las iglesias locales no son la meta misma. I know Yo sé que muchos de ustedes have been brought into the covenant. han sido introducidos en el recobro del Señor. Ustedes aman las iglesias locales al máximo. Don't you? ¿Acaso no es cierto? And you shag it Y very much. lo The local church. enfatizan mucho, la iglesia local. Ah, vaya la vida de la iglesia, But ¿verdad? Pero some things no piensen ustedes to enter into que el entrar en la vida de la iglesia local, que ya alcanzaste the goal la meta de eternal. la economía eterna de Dios. No, No, not yet. todavía no lo han alcanzado y todavía está muy lejos. May disappoint you. Tal vez esto los desanime. Oh, hermano Lee, Since Brother Lee, desde que these local churches el hermano Lee, este asunto de las iglesias locales right, llegó a ser right, el punto precioso en nuestra vida cristiana, now y ahora we told nos us está diciendo but the local churches que las iglesias locales are not the goal. no son la meta, Just que tan solo without going on further. con el tener las iglesias locales sin seguir adelante, estamos todavía lejos de la meta de Dios. Then what is Bueno, pues entonces, ¿cuál es la meta? ¿O qué es la meta de la economía de Dios? Ephesians Pues Efesios 1, 22, 21, 22 al 23. Efesios tell 1, 22 al 23 nos dicen the church, que la iglesia, right, ¿cierto? which is La cual es su cuerpo. well, Bueno, you may see the church
Tal vez digan, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya que nosotros estamos en la iglesia, pues también debemos estar en el cuerpo. Pues sí es cierto. Tiene la razón usted doctrinalmente. Sin embargo, no tiene la razón prácticamente usted. Usted habla bastante acerca del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Tu respuesta tal vez sea, pues el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es una buena respuesta. Pero ahora, aquí estamos, en la iglesia. Entonces yo les voy a preguntar a todos, ¿dónde está la realidad de las iglesias? ¿Estás en la iglesia? Ese es un hecho, es realidad. Pero les pregunto, ¿dónde está la realidad del cuerpo de Cristo? Tenemos el término del cuerpo de Cristo. Tenemos la doctrina del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde está la practicalidad y la realidad de este cuerpo de Cristo? ¿En alguna ocasión has tocado la practicalidad del cuerpo de Cristo? Piensen en lo que les acabo de preguntar. ¿En alguna ocasión han tenido ustedes o han estado en la realidad del cuerpo de Cristo? Todos tenemos que considerar acerca de este asunto. Tenemos el término, la doctrina. No obstante, prácticamente hablando, no tenemos la realidad. Todos me pueden escuchar todos. Gracias. ¿Qué es el propósito de esta compenetración, esta conferencia de compenetración? Pues el propósito de tal conferencia de compenetración que estamos teniendo aquí es introducirnos a todos para que entremos todos, escuchen, es para que entremos todos en la realidad misma del cuerpo de Cristo. Yo valoro mucho las iglesias locales como ustedes también lo hacen, ¿verdad? Pero yo también valoro las iglesias locales debido a el propósito. Las iglesias locales son el procedimiento mismo que me introduce en el cuerpo de Cristo. Las iglesias son el cuerpo, pero las iglesias tal vez no tengan la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos, claro, estar en las iglesias locales para que podamos ser introducidos o ser llevados a la realidad del cuerpo de Cristo.
Here is Pero aquí yace hard. la dificultad. To know the church El conocer la iglesia es fácil. is easy. Es fácil conocer la iglesia You can see it. porque la puedes ver, Right. ¿cierto? But to know the body, Pero para conocer el cuerpo de Cristo, you tell me. díganme ustedes, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? How to know it? ¿Cómo lo puede conocer uno? You destroy. Déjenme decirles, No, relatarles algo. El Señor 74 years ago, hace 74 años Rachel Chan and read alcanzó la China continental y levantó al hermano Watchman Nee. Algo muy curioso aquí. Él era un joven estudiante. after he got Después de que él fue salvo, 2 años después, out él education publicó to preach unos gospel. periódicos para predicar el Evangelio, para predicar las verdades. Shocked. Eso asombró a todos los misioneros. In the missionaries' eyes, A los ojos de los misioneros, el hermano Nee en aquel entonces, en 1920, en los 1920 y 21 y 22, Watchman Nee Watchman Nee as missionaries. a los ojos de los misioneros era un muchacho nativo, But he expounded pero él the scripture. podía exponer las escrituras Shocked. Even de la manera que hasta los misioneros okay. más altos fueron asombrados. He firstly Bueno, el hermano Nee primeramente nos presentó a clear view of God's una visión clara acerca de la salvación misma de Dios. clear view. Una visión clara de la salvación de Dios. Brought the gospel. Los misioneros trajeron el Evangelio a la China y lo predicaron. Damos gracias al Señor por ello. Pero ninguno de esos misioneros Made God jamás había aclarado so clear. la salvación plena de Dios Spiritual thing. como un asunto completo, un asunto espiritual completo, tal y como lo dice el hermano Watchman Nee. Después de eso, el hermano Nee Then to us nos presentó further the church. adicionalmente más de la iglesia. And the missionaries Pues de nuevo, los misioneros went to China. fueron a la China, les digo. Ellos, ninguno de ellos trajo The church la iglesia to the Chinese. al pueblo They brought de los chinos. Más bien trajeron sus denominaciones, Presbyterian denomination. la denominación presbiteriana, la denominación de los bautistas del sur, y así y así. Los chinos, los creyentes chinos solo conocían las denominaciones, por lo tanto, y honraron a las denominaciones debido a que por medio de las denominaciones ellos habían escuchado el Evangelio y fueron salvos. Estaban ellos tan agradecidos To the denomination. a las denominaciones, All of a sudden, pero de repente, para su sorpresa misma, un joven nativo put out clear publication. publicó unas publicaciones bien claras diciendo qué era la iglesia. And he was strongly Y él telling us firmemente nos estaba diciendo que todas las denominaciones eran divisiones
de la iglesia misma. Rather, Antes bien, eran las divisiones de la iglesia, church. no la iglesia misma, sino que eran divisiones de la iglesia. Bueno, entonces Local churches. él So clear. aclaró el asunto de las iglesias locales y lo hizo tan precioso para nosotros. Pues aquí yo digo, yo estaba allí. Para nosotros los que Were estábamos, checked. o más bien habíamos sido traídos por el Señor para seguirle, según Foolish. sus sagradas escrituras. We try. Así que nosotros valoramos el asunto de las iglesias locales. Then after this, Pues entonces el hermano Ni brought us further nos hizo pasar más adelante para que as life. viéramos Cristo como nuestra vida. That was sweet. Eso fue tan dulce y tan precioso. Then Y entonces, más up to adelante, adicionalmente hasta 1939, el hermano Ni church nos reveló body. el cuerpo de Cristo. I tell you, Les digo yo, all this todos habíamos recibido ministry o recibimos su ministerio de la salvación and his ministry, y su ministerio acerca the local church, de las iglesias locales y his ministry, más aún recibimos su ministerio big life, con respecto al Cristo siendo nuestra vida. very low Pero muy pocos among us de los que estamos allí, de entre nosotros, received. ha escuchado o más bien recibido su ministerio, aunque no la rechazamos. Sin embargo, no podíamos Get into it. entrar en ello. Brother Nee El hermano Ni spoke habló los mensajes acerca del cuerpo de Cristo. just like to play the piano. Era como tocar el piano para las vacas, para el ganado. Yo estaba allí, Including me. incluyéndome a mí. Yo también me asombré, me quedé asombrado. Heard the term Yo escuché el término of it. del cuerpo de Cristo And I knew y yo sabía doctrinalmente acerca de Cristo y su cuerpo, pero didn't see yo no pude ver qué era la realidad del cuerpo de Cristo. Brother Nee was very El hermano Ni está demasiado entristecido. Dio mensaje tras mensaje y más mensajes desde 1939 hasta 1940. instead of seeing it En vez de ver el cuerpo de Cristo, among us, de entre nosotros hubo un gran tumulto, which forced el cual obligó al hermano Lee a retener su propio ministerio. by this you could see Por medio de lo que les comparto aquí, pueden ver ustedes que el entrar en la realidad del cuerpo de Cristo that no es tan sencillo. this is the purpose. Esto es el propósito We have been here por lo cual hemos estado aquí. Tenemos aquí ya más de 32 años en el recobro del Señor. just in these recent years. En estos años recientes hemos sentido que tenemos la necesidad de entrar en la realidad del cuerpo de Cristo. So we start Así que comenzamos esto en la conferencia de compenetración
Esto es el propósito de la compenetración, hermanos. Aquí me detengo. Continuaré hablando mañana por la mañana. And there you go. You have another two. Y muy bien, aquí tenemos dos hermanos más que van a hablarles. Creo yo They're speaking. que su hablar va a ser rico. Thank you. Gracias. Amen. I'd like to go. Debo irme, ¿ok? Debo irme. Amén. Quiero pasar por aquí. Amén. Amén. Qué misericordia que podamos estar aquí esta noche para poder escuchar esta palabra. Siento que tal vez necesitemos tiempo para digerir y asimilar y recibir esta palabra comprensiva que nos ha dado nuestro hermano Lee. Pero yo también quisiera decir que más que nada tengo un sentir de la misericordia del Señor grande con nosotros, que podamos estar en las iglesias locales y en el recobro en un tiempo como esta coyuntura. Ciertamente el regreso del Señor a su carga después de tantos años, de la cual el hermano Nino pudo penetrar en China, y el hecho de que el Señor ha dado la carga al hermano Nino, comenzando con la conferencia en Reston y luego la de Atlanta y luego la de Anaheim del año pasado, las 3 conferencias de acción de gracias. Esto ciertamente es una gran misericordia para nosotros. Qué pérdida el estar aquí, el ser salvo, estar en las iglesias locales y disfrutar la dulzura de Cristo como nuestra vida y sin embargo errar el propósito, la meta misma de todos estos asuntos previos que mencioné. Entonces es una gran misericordia para nosotros. Otra generación puede escuchar esta palabra. Siempre que hay un punto de cambio o un avance mayor, principal en la revelación de Dios, pues suceden 2 cosas. Una es que hay una gran oportunidad y también hay un gran riesgo. Una gran oportunidad de entrar en un paso adicional o una etapa adicional de lo que el Señor desea hacer en la tierra en esta misma edad para preparar para su venida. Y el gran riesgo que se corre es que sabiendo la enseñanza y la doctrina y más aún el poder repetir las palabras, que podamos nosotros errar la realidad y carecer de la realidad de la practicalidad del cuerpo de Cristo. En mis años de joven yo sí oía personas que hablaban del cuerpo de Cristo. No obstante, no había practicalidad, no había realidad con su hablar. Era de todo un asunto abstracto y no real, sin poderse experimentar. Y hasta cierto punto, eso me haya hecho pensar que era algo inalcanzable, digamos. Pero en el hablar del hermano Lee, en estas conferencias, en las de la acción de gracias y sobre todo en su hablar reciente, principalmente en su hablar de esta noche, de alguna manera dentro de mí hay fe que me hace creer que sí podemos nosotros entrar en ello, no porque seamos algo nosotros, estamos conscientes de lo que no somos. Pero el hecho de que el Señor haya venido a nosotros en este momento con esta palabra, de tal palabra, es de demasiado ánimo para mí, y es una infusión de fe para pensar que este hablar no se hará malgastada
perdida. Y más bien que lo que el Señor desea hacer, lo va a hacer. Él desea hacer lo que no pudo hacer anteriormente. Esto es algo del todo en el corazón eterno de Dios, y lo tiene que obtener el Señor, lo tiene que lograr. Hermanos, yo siento que hay mucha gratitud al Señor por su misericordia, por habernos salvado, por introducirnos en las iglesias locales, lo cual apreciamos tanto. Nos introdujo en la vida, la experiencia de Cristo tan rica y dulce, pero ahora tenemos que estar preparados para tomar otro paso adicional. Hay que dar otro paso. No pienso yo que estamos muy conscientes de lo que significa eso, ni yo tampoco estoy consciente, pero sinceramente y profundamente pienso yo que hay que tener un ejercicio verdadero delante del Señor para que seamos iluminados para ver y entrar en esta realidad. Todo lo que ha ido por delante es para esto, hermanos. Ciertamente no menospreciamos cualquier medio que se usó para nuestra salvación, y estamos tan agradecidos que en los años previos los hermanos pagaron un gran precio luchando por el terreno de la unidad para establecer las iglesias locales, encarando la oposición que había estado anteriormente y que sigue aún en esta década, sigue la misma oposición. Y desde el principio del ministerio del hermano Lee en este país, él enfatizó la rica y dulce experiencia de Cristo como vida, y Cristo que viene siendo nuestro todo. Pero todo eso no viene siendo la meta. Esta noche vemos claramente en el hablar de nuestro hermano Lee, la meta es la realidad del cuerpo de Cristo. No solo en doctrina, sino que en la practicalidad y en actualidad. Así que estamos demasiado agradecidos al Señor de que pudiéramos tener esta conferencia de compenetración. Para mí es de mucho significado que el hermano Lee haya dado al título del propósito de la compenetración. Pues el propósito de la compenetración es introducirnos en esto. Yo no sé qué sintieron ustedes cuando tuvimos la primera conferencia el año pasado, pero yo pienso que yo no tenía tal pensar. Yo estaba pensando, ¿qué sentí yo el año pasado en esta primera conferencia de compenetración? Pues ni me acuerdo qué era. Pues el reunirnos, tenemos 52 iglesias, todos podemos vernos otra vez, podemos pasarla muy bien, disfrutando la comunión. Ciertamente nos gusta la comunión. Podemos recibir el ministerio de nuestro hermano Lee. Ciertamente no estamos aquí para un día de vacaciones aquí en Hilton. Ciertamente hemos venido para más que eso, pero si el año pasado me hubieras preguntado, no estoy seguro que hubiera yo dicho de manera particular, salvo que estamos aquí y es bueno estar juntos, nos fortalece el estar juntos. No obstante, este año pienso que en esta primera palabra ya sé para qué estamos. Estamos aquí para el cuerpo universal de Cristo, la comentación de todas las iglesias locales en la vida divina. Esto es algo que no viene fácil a nosotros, sobre todo para nosotros los americanos. No es fácil que nos compenetremos unos con otros. Hemos sido criados sobre todo en el lado del oeste, en la cultura del individualismo firme, y hemos sido enseñados a ser individualistas y a ser privados y no abrirnos mucho, pero ahora estamos siendo introducidos en algo totalmente diferente a nuestro pensamiento natural acerca de por qué hemos venido aquí. Para poder tener el cuerpo de Cristo, para que sea edificado, necesitamos, hermanos, esta conferencia de compenetración. Así que toda la semana, fin de semana, es un tiempo de compenetración desde el principio hasta el fin.
Y deben saber ustedes que yo debo reconocer cuando yo un bosquejo que dice una palabra de cooperación, yo le dije, mami, quiero que nosotros estamos cooperando con usted, no usted con nosotros. Y él se sonrió. Dice aquí que hay una palabra, hermano, hay que cambiarla. Él nomás se sonrió. Yo pensé, bueno, ¿qué es esto de compenetración? Pues cooperación quiere decir cooperar juntos. Es operar unos con otros. Un operar mutuo. Y esto es la compenetración. No es algunos oradores y muchos oyentes, sino que todo el fin de semana es para nuestra operación mutua, en comunión, en abrirnos los unos con los otros, para que nosotros podamos comenzar este proceso de compenetración que nos introducirá en la realidad y practicalidad de la experiencia del cuerpo de Cristo. Así que ahora el título, hermano, me gusta mucho el título, una palabra de cooperación. Y todos tenemos que tener esta palabra de cooperación. El hermano está haciendo esto y nosotros también debemos seguirle a él. Todos hay que operar juntos. Esto quiere decir cooperar para ser compenetrados y para introducirnos en lo que el Señor tiene ya preparado para nosotros. Creo que hay mucho que el Señor ha preparado. Solo voy a decir esto acerca de la palabra de introducción, acerca de lo que dijo el hermano Lee. Alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Desde lo profundo de mi corazón tengo un sentir verdadero que necesitamos nosotros adorar a nuestro Señor por la palabra que hemos recibido esta noche. Esta semana el hermano Lee tuvo un tiempo de comunión con algunos de los integrantes de Taipei, tanto como con los de Anaheim. Yo no estuve allí, pero sí recibí ese mensaje. Y una palabra que habló, aparte de algunos de los otros asuntos que trató, fue la siguiente. Dijo, hermanos y hermanas, todo lo que cualquier o todo ser humano está haciendo en la tierra hoy es para nomás sacarse o hasta ganarse la vida. Se hace uno esto o aquello, si haces poquito dinero o mucho, al final del día es para darle de comer a tu estómago, ¿cierto o no? Qué vano es tal cosa, qué vanidad es eso. Esta noche, al estar aquí escuchando esta palabra, yo sentí que el Señor nos ha dado una gran misericordia. No solo somos seres humanos aquí para una mera existencia, no estamos aquí solamente para vivir una vida de avanzar en este mundo. No, antes estamos aquí para cuidar del deseo del corazón de Dios. Estamos aquí para cuidar de la economía de Dios y también estamos para cuidar de la meta que yace en el corazón de Dios. Santos, no es pequeña cosa esto. Bueno, esta noche yo pienso decir esta cosa única, y esto es con base con lo que el hermano Lee acaba de compartir. Ciertamente, hermanos, la revelación y la visión que él ha dado al recobro sí ha llegado a su cima. Estamos en la cima de toda la revelación divina y no lo decimos de manera ligera. Consideren ustedes la historia que nos dio él en breve, como el Señor vio la necesidad de ir a un terreno virgen porque todo el mundo había sido demasiado contaminado por la religión del cristianismo. El Señor de hecho se vio obligado a ir a la tierra
pagana de China y así encontrar a este joven Watchman y a través de él, a la edad de 20 o 21 y 22, algo así, comenzó a exponer la palabra de Dios que hasta había de asombrar a los misioneros que habían traído la Biblia y el nombre de Jesús a esa tierra pagana. Él nos aclaró que comenzando con la salvación de Dios, ese fue el primer fundamento, ¿cierto? Y luego, en segundo lugar, el hermano nos compartió que había una equivocación en cuanto a las denominaciones. Y luego, en tercer lugar, el terreno apropiado de nuestra reunión. Y además nos introdujo a que conociéramos a Cristo como nuestra vida. No tenemos a Cristo en Navidad ni a Cristo en la Semana Santa. Tenemos a Cristo como nuestra vida y nuestra persona. Esto fue la comisión del hermano Lee. Y lo habló él de manera muy clara. Y luego, para el último periodo de su ministerio, tomó la carga de revelar el asunto que se acaba de mencionar, el cuerpo, la realidad del cuerpo de Cristo. Y básicamente no llegó a ninguna cosa sobre hablar. Y luego, con el cambio político, fue encarcelado, su ministerio fue detenido, y en esa coyuntura hubo un gran traslado maravilloso, diría yo, del ministerio de la palabra del recobro a nuestro hermano Lee. Así que comenzando con el 1942, el hermano Lee empezó a ministrar al recobro, y a través de todos los años, en los últimos 40 y tantos años, ese ministerio también ha estado elevándose y profundizándose más y más. Yo conozco a tantos de ustedes que estaban aquí en los primeros días de los Estados Unidos, en la vida de la iglesia. Estábamos más que contentos. Pensamos que las iglesias locales iban a hacer regresar al Señor. ¿Cierto o no? Teníamos un canto que de aquí nos pararemos hasta que regrese el Señor. ¿Qué es esto? Pues el terreno de la localidad. Aquí nos pararíamos para siempre. Nunca regresaremos a las denominaciones. Hemos salido de Babilonia, hemos regresado al terreno, y pensamos que el Señor iba a regresar a esta cosa que se llama el terreno de la iglesia. Yo no diría que broma, pero por lo menos que incompleto y carente era esa visión que teníamos. Pues esta noche vemos que el terreno de la iglesia, tan maravilloso como sea, y la vida de la iglesia, tan dulce como sea, es solamente un procedimiento, no es la meta misma de la economía de Dios. La economía de Dios tiene como meta el cuerpo de Cristo, ese organismo divino que es el aumento y la expresión de Dios triuno por toda la eternidad. Solo esto, o este cuerpo de Cristo, este organismo, solo este es la meta misma de la economía de Dios, y solo este es el deseo del corazón de Dios. Bueno, pues yo diría que esta es la primera cosa por la cual hay que adorar a nuestro Dios, que por lo menos estamos escuchando tal palabra. Y como el hermano Jean, yo no tengo ni la certeza, ni yo mismo, de que nada más al escuchar los términos que ya le hayamos captado. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿qué se debe hacer? Debemos orar y escuchar esto una y otra vez, y aún enfocarnos como las iglesias, el buscar esto de aquí en adelante hasta que entremos en su realidad. Y luego yo diría, la segunda cosa que el Señor ha hecho en cuanto a la cima de algo es el asunto de que Dios llegó a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Esto ciertamente es la manera en que Dios va a conseguir su meta. Pero hasta este camino, esta vía es una cima. Y como compartió el hermano Lee, esto no es algo nuevo. Esta palabra fue hablada por
Athanasius en los primeros siglos de la iglesia. Ya había sido hablado tal palabra, pero hemos sido traídos para poder ver esto con todos los pasos que se han dado antes de este tiempo. No estamos aquí solo escuchando una palabra sacada de los padres de la iglesia, sino que tenemos 74 años de revelación y ahora tiene mucho más significado. No nomás es una palabra, sino que dice que tiene como 300 o 400 mensajes que dar de estos 3 meses de reposo que ha tenido. Pues oremos para que se logre eso, de que todo esto sea liberado. ¿Cómo Dios llegó a ser hombre y cómo el hombre llegará a ser Dios? No es tan sencilla la cosa, no nomás es un dicho, sino que toda la revelación que hemos recibido en los últimos 74 años están incluidos en esa declaración. Pues alabo al Señor y debe ser alabado. Y esta noche también escuchamos una pequeña palabra acerca de eso. Y por último, hermanos y hermanas, hay que darnos cuenta de que para que este asunto de que Dios llegó a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios es solo de la manera de la unión de lo divino y lo humano. El mezclar de Dios con el hombre, el mezclar de la divinidad con la humanidad. Esto es la única manera en que Dios puede llegar a ser hombre y el hombre puede llegar a ser Dios. Y no solo eso, también debe haber otra clase de compenetración, de mezcla, es decir, la compenetración y la mezcla de todas las iglesias locales, no solo Dios y el hombre, sino que todas las iglesias locales, tanto sea posible por toda la tierra, en la vida divina. Santos, después de escuchar esta palabra, ¿no valoran ustedes 48 horas aquí en el Hotel Hilton? Es un tiempo en el que estamos logrando algo más acerca de esta compenetración divina de todas las iglesias locales para que el Señor pueda lograr ganar más realidad de este organismo divino que es el cuerpo de Cristo. Pues yo también aquí me detengo. Este organismo, finalmente, este cuerpo se culminará en aquella nueva Jerusalén, la cual será que ese organismo único, que será el mismo aumento y expresión de este Dios triuno procesado por toda la eternidad. Santos, para allá vamos. Así que durante las 48 horas próximas les amonestamos, no solo vengan a la reunión, oren mucho y tengan esta clase de visión y también compenétrense los unos con los otros, no socialmente y no solamente de manera externa, sino que de veras en la vida divina y en la persona de nuestro querido Señor Jesús. ¿Qué tal si tenemos mucha compenetración de la que mencionamos y de este ver? Creo que el Señor tiene mucho más que compartir con nosotros en las reuniones próximas. Ahora, en la última o la próxima hora o 55 minutos vamos a tener más compenetración. Así que el compenetrar es operar juntos. La palabra que nosotros oramos antes de la reunión fue: Señor, libera todo el rico suministro de toda coyuntura y también libera la operación de cada parte de tu cuerpo. Pues esta noche todos somos las partes de Cristo, así que operemos juntos. ¿Qué tal? Ahora todo lo que fue compartido debe ser mucho para que nosotros lo exprimamos y de lo cual podamos hablar y así digerirlo. Hay que mantener el hablar a 1 minuto o menos para que por lo menos 55 personas puedan hablar. Y número 2, hablen claramente, fuertemente, yendo a los micrófonos. Hay 2 acá enfrente y 2 en medio en las filas y 2 también en las orillas, así que hay 6 micrófonos. No se detengan, no se paren en su silla, sino que vayan al micrófono, pónganse en la fila y hablen 1 minuto cada quien. Todo lo que hayamos disfrutado. No esperen, perdón, no hay traducción, así que
solamente se va a poder hablar en inglés. Sobre todo los hermanos que ustedes saben quiénes son, tomen la delantera de ponerse en fila y digan algo. Tomen la delantera.